Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia del CENTI, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Saludándoles en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia. Bienvenidos pues a todos y a todas a este tiempo especial de Cita con Jesús. Vamos a orar a Papá Dios y entregarle este hermoso tiempo para que Él continúe hablándonos y edificándonos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por regalarnos un día más, Señor, por darnos, oh Dios del cielo, la oportunidad de comparecer delante de tu trono, delante de tu presencia, con el único propósito, Señor, de adorarte, de exaltar tu santo nombre, de conocerte más, de rendir nuestra vida, Señor, delante de ti, como nos exhorta el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es la ofrenda agradable, Señor. Es la ofrenda que toca tu corazón, Señor, cuando ofrecemos nuestra vida, Señor, cuando nos entregamos sin reservas, sin condiciones a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, que tu Santo Espíritu continúe abriéndonos el entendimiento y revelándonos, Señor, abundancia de paz y de verdad a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, ensancha, Señor, nuestro corazón para recibir, Señor, el mensaje, para recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo devocional. Un saludo muy especial a todos los que están ahí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal y activar la campana para que tenga las notificaciones y pueda unirse a nuestras transmisiones que hacemos todos los días. Bueno, esta mañana tengo la bendición de compartir con ustedes, seguir compartiendo con ustedes esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la cual hemos titulado una carta abierta, una carta abierta a la iglesia de Jesucristo, una carta de urgencia a la iglesia de Jesucristo que se encuentra en peligro, porque pues desde el mismo nacimiento de la iglesia hemos venido observando que ha habido enemigos de la cruz, enemigos del mensaje de salvación. Y en la misma iglesia vemos cómo se infiltraban estos personajes tratando de diluir, tratando de confundir, tratando de debilitar la fe de los creyentes en ese tiempo. Hoy vamos al capítulo 2 de esta carta, donde encontramos que Pablo continúa pues haciendo su relato, haciendo su exposición. Dice que después de lo acontecido en el capítulo 1, dice, pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él sube a Jerusalén después de 14 años y se encuentra allí en una reunión, pero no va solo, va con Bernabé, el hijo de consolación, y va con Tito. Tito es un discípulo de Pablo, ¿cierto? Hijo espiritual de Pablo, de origen griego. Dice, mas ni a Tito
que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, por tradición, la circuncisión era un rito, un paso que todos los niños nacidos judíos tenían que realizarse. Pero entonces, ¿qué sucede? Tito no era judío, Tito era griego. Y con todo dice que él no lo obligó a circuncidarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había el pensamiento de los mismos judíos que para ser salvos tenían que circuncidarse. Es decir, llevar a cabo esta ceremonia, esta circuncisión, esta cirugía que se hace en el prepucio de los niños al séptimo, octavo día de nacimiento. Entonces dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, él no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Es decir, cuando una persona realmente se somete a estas prácticas, se somete a estas doctrinas, se somete a estas tradiciones, se hace esclavo de esas tradiciones, se hace esclavo de esa doctrina. Y entonces dice que muchos allí, falsos hermanos, introducidos a escondidas. Mire que ellos tuvieron que lidiar con todo esto. Y eso no ha cambiado. La iglesia sigue siendo bombardeada, sigue siendo acechada por personajes que se dejan usar del enemigo con el único propósito de confundir, de enredarle la vida, el camino a los cristianos. Entonces Pablo había tenido varios encuentros y varios encontrones con estas personas, los judaizantes. Y dice que pasado 14 años de su conversión, volvió a Jerusalén y volvió con Tito y volvió con Bernabé. Pablo defendió el derecho de Tito como gentil, como extranjero, a no circuncidarse. Es que cuando se imponen las cosas, cuando se quiere determinar cátedra o ley sobre estas cosas, realmente no hay libertad. No hay libertad. Se pierde completamente el efecto de la gracia. Porque recuerde que la salvación no es por gracia, es por gracia, para que nadie se gloríe, no es por obras, no es por este tipo de rituales y prácticas a los cuales muchas veces las personas se acogen. Entonces Pablo defendió el derecho de Tito como extranjero, como griego que era, como gentil, a no circuncidarse. Entonces no debía ser un judío en la carne para ser cristiano. No me tengo que hacer judío para ser cristiano. No tengo que vestirme ni tengo que adoptar las costumbres y las tradiciones judías para yo considerarme un cristiano. Porque el Evangelio fue promulgado no solamente para los judíos, como muchas veces pensaron los discípulos, como el caso de Pedro, que pensaba que la salvación era exclusividad de los judíos. Hasta que tiene aquella visión, aquel éxtasis a mediodía, cuando vio descender del cielo un lienzo con todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos, y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro, como era un religioso, un tradicionalista, aferrado a su tradición, y dijo, Señor, yo nunca he comido, ni voy a comer cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo, no llames sucio ni inmundo lo que yo ya he santificado, lo que yo ya he purificado. Y es allí donde Pedro puede entender que la salvación no era exclusividad de los judíos, sino que Jesucristo vino a morir por todos los hombres, tanto judíos como griegos y como todos los hombres de todas naciones de la tierra. Entonces Pablo luchó con todo por la libertad de Tito de permanecer como está. Porque es que no es la, la cirugía la que te va a salvar. No es la circuncisión la que te va a salvar.
Y de hecho, pues todos los judíos son circuncidados, pero están excluidos porque ellos no creyeron ni han creído en Jesucristo. Con todos circuncisos, con toda circuncisión que tengan, pues no tienen todavía la salvación, no tienen todavía el derecho a estar en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque piensan que esta tradición es la que los va a llevar al cielo, lo que los va a acercar a Dios. Pero entonces recordemos el testimonio de Pablo, recordemos la vida de Pablo, de cómo él era un fariseo recalcitrante, ¿sí? Celoso de su tradición y de su fe, y por eso se daba el lujo de perseguir a los cristianos y asolar la iglesia, porque había un velo, el velo de la religiosidad, del legalismo, del tradicionalismo. Tenía vendados sus ojos hasta que se encuentra directamente con el Señor. Y podemos ver allí que Pablo por fin entiende y se da cuenta de lo equivocado que estaba. Y por eso él sabe que todo esto, la religión, definitivamente no nos acerca a Dios, no nos conduce al Señor. En el versículo 9 encontramos, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos, ¿sí? Y ellos a los de la circuncisión. Es decir, ellos allí en esa reunión que tuvieron, allí en Jerusalén, se dieron cuenta de que había una gran necesidad y que había dos grupos de personas a los cuales tenían que ir. Y entonces, estos, Jacobo, Cefas y Juan, como eran judíos y practicaban el judaísmo, ellos tenían que ir precisamente a los judíos para poderlos persuadir y poderlos traer al camino de la verdad. Entonces se dividen en dos grupos y Pablo y Bernabé se van directamente ¿a qué? A los gentiles, a los no judíos. Y entonces de esa manera comprenden ellos el trabajo, porque Dios no hace acepción de personas. Encontramos aquí entonces que en el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión, es decir, Pedro iba a los judíos, a los que se circuncidaban, y Pablo iba a los que no se circuncidaban. La incircuncisión. Pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Mire cómo el Espíritu Santo les abre el entendimiento, les revela realmente el plan de Dios para toda la humanidad. Y entonces aquí cesan los celos, cesan las rivalidades, cesan ese de querer ser más que los demás, de querer imponer, ¿cierto? Una doctrina y pensar que solamente un grupo es merecedor y es poseedor de la verdad. Aquí ellos entendieron el contexto de la necesidad que había de ir tanto a los judíos como a los gentiles. Dice más adelante en el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, fue la única recomendación que le dieron. Pero ya tenían claro realmente de que el evangelio es uno solo. El evangelio de Jesucristo. Ese era el que tenían que anunciar. A Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado. Entonces, continuamos en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué pasaría aquí entonces después de este encuentro? Se habían ido como buenos amigos, como buenos compañeros, pero aquí Pablo está confrontando directamente a Pedro.
Entonces Pedro fue confrontado por el apóstol Pablo. Entonces Pablo enfrentó a Pedro cuando mostró un comportamiento distinto, un comportamiento anormal, un comportamiento diferente, distinto al estar con los gentiles a solas y otra actitud al estar acompañado de los judíos. Aquí Pedro dejó ver su doble faz, su doble cara. Pedro estaba jugando, ¿cierto?, con la doble, como decimos nosotros. Cuando estaba con los judíos, les hablaba de una manera, les predicaba de una manera, pero cuando estaba con los gentiles, cambiaba el discurso. Cuando el discurso y la predicación tiene que ser la misma, tanto para unos como para otros. Y Pedro cayó en ese error y por eso fue confrontado aquí fuertemente por el apóstol Pablo. Entonces Pablo condenó esa actitud. Pablo le recriminó esa actitud porque no está bien. Entonces el argumento de Pablo contra Pedro es el mismo que estaba tratando de enseñar a los Gálatas. Los Gálatas estaban jugando también en dos estadios al mismo tiempo. Y muchos cristianos hoy en día podemos llegar a caer también en el error de querer estar con Dios, pero estar con el mundo. De querer agradar a Dios, pero en ciertas áreas de nuestra vida, seguir agradando al mundo, seguir con las costumbres del mundo. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y eso no ha cambiado. Y por eso este mensaje, esta carta abierta, este mensaje abierto, es para la iglesia. En ese tiempo fue para la iglesia de Galacia, los Gálatas. Pero esa misma situación que ellos vivían y vivieron es la misma situación que estamos viviendo hoy en día. Y hoy con más fuerza se está viendo esta situación, esta ambivalencia en muchos siervos de Dios y muchos cristianos, ¿sí? Que mientras están en la iglesia son unos, pero cuando están fuera de la iglesia son otros. Y entonces Pablo está condenando a Pedro precisamente por esa situación, porque quería ser complaciente tanto con los unos como los otros, y entonces se diluye de esa manera el mensaje, se diluye de esa manera la palabra del Señor. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. En el versículo 16 del capítulo 2 encontramos lo que Pablo expresa aquí, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Vamos un poco atrás en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas? ¿Por qué les impones cosas que tú no haces? ¿Sí? Y eso es lo que pasa, y eso es lo que el Señor condenaba en los fariseos, porque querían imponerle a la gente cargas pesadas que ellos no estaban dispuestos a moverla, ni con un dedo. Entonces, esa es la situación de la religión, que se predica una cosa, se anuncia una cosa y quieres imponerle a la gente, a los creyentes, a los feligreses una cosa, cuando el que anuncia estas cosas en su vida privada o en su vida secular está haciendo todo lo contrario, está haciendo cosas distintas. Entonces aquí dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a ellos a vestirse de esta manera o a comer de esta manera? ¿A guardar ciertas normas y ciertas prácticas? ¿Por qué los obligas a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el nombre no es justificado por las obras de la ley. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
no por obras para que nadie se gloríe, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Así que de esta manera vemos cómo el apóstol Pablo enfrenta ese movimiento, enfrenta ese surgir de ese movimiento ambivalente, de esa doble moral, de esa doble cara que se estaba presentando aún al interior de los mismos apóstoles, de los mismos enviados a llevar la palabra del Señor. Entonces nadie se justifica por las obras de la ley. Recordemos que la ley establecía normas, principios, mandamientos, estatutos y decretos que la gente tenía que acogerse a ellos para poder ser salvos. Pero ¿qué pasa cuando nos acogemos a la ley? Si nos acogemos y decidimos vivir por la ley, estamos obligados a cumplirla al 100%. Si se infringe la ley en una sola porción, en un solo aspecto, nos hacemos culpables de todo. ¿Sí? Así es la cuestión con la ley. Entonces nadie se justifica por la ley, porque nadie se puede justificar. Solamente Jesucristo vino y no a abrogar la ley, vino a cumplirla. Él se sometió a todo y cumplió la ley. Él fue el único que cumplió la ley. Y por eso Él tiene la autoridad. Y por eso Él tiene toda potestad y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso solamente por Él podemos ser salvos. Entonces dice que nadie se justifica por la ley, pues la ley identifica nuestro pecado y nos condena. Eso es lo que hace la ley, poner en evidencia nuestras flaquezas, poner en evidencia nuestras culpas. La única manera de salvarnos es por la fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie es salvo, nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, es su obra la que nos salva. Es su obra la que nos salva. Es su sacrificio el que nos salva. Es en Él en quien debemos creer. Es en Él en quien debemos depositar nuestra confianza, nuestra certeza y nuestra seguridad de que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación viene solamente por Él. Entonces, por eso el apóstol Pablo, más adelante, en Gálatas 2:20, determina algo muy importante. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿sí? Sino que Cristo vive ahora en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto habla de la plena identificación de un creyente auténtico, de un cristiano auténtico. Tenemos que aprender a identificarnos con Cristo en su muerte, para morir a nuestro pecado, para morir a nuestra carnalidad, para morir a nuestra antigua vida. Pero también tenemos que identificarnos con el Cristo resucitado para vivir una vida nueva. De eso se trata el bautismo. La ceremonia del bautismo, por inmersión, tiene un significado y es identificar al creyente. El creyente en una confesión pública, en una profesión pública, ¿sí? Está a través del bautismo, a través de entrar a las aguas, de sumergirse en las aguas y emerger de las aguas, se está identificando con la obra de Cristo. Se está identificando a Cristo como su Señor, como su Salvador. Cuando se sumerge en el agua, está muriendo a su antigua vida, a su pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para morir a qué? A mi pecado, para morir a mi pasado, para morir a la carnalidad. Pero dice, pero también, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Identificación con el Cristo resucitado, con el Cristo que venció la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás.
Por eso en Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que qué interesante poder ver cómo el apóstol Pablo tenía bien claro, eh, tenía bien claro el Evangelio, tenía bien claro quién era Jesucristo y saber de que el Evangelio es anunciar correctamente, con autoridad, la obra de Cristo a todo aquel que demande de ella. Dios primeramente, también a griegos, a todos los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Él envió a su Hijo a morir por toda la humanidad. Si toda la humanidad en este momento mirara a la cruz, mirara a Cristo y lo aceptara como su único Señor y Salvador, todo el mundo sería salvo. Pero no todos creen. Aún los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No creyeron. Todavía no creen. La gran mayoría de los judíos no creen en Jesucristo. No creen que Él sea el Mesías. Y siguen esperando un Mesías. Y por eso siguen ajustados y siguiendo la ley, pensando que por las obras serán justificados. Pero cuando se caiga ese velo, el velo, cuando se caiga esa escama de sus ojos, como se le cayeron las escamas de los ojos a Pablo, entonces ellos van a arrepentirse y se van a convertir. En nuestra oración, como gentiles alcanzados por la gracia de Dios, orar por ese pueblo, orar por el pueblo judío, orar por los judíos, para que igualmente ellos también tengan esa bendición. Ellos son el olivo puro, pero resulta de que el Señor ha desgajado muchas ramas de ellas y nosotros hemos sido injertados en ese olivo por la fe en Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros atendamos, escudriñemos la palabra y atesoremos en nuestro corazón el Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio de poder. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo de hablar de Cristo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y al griego, a todo el pueblo, a todos los gentiles, a todos los hombres. Todo aquel que venga a Él será salvo. Todo aquel que cree en Él, que confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos adentrarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor, porque tú quieres que nosotros, Señor, caminemos con firmeza en la fe. Que nosotros, Señor, seamos testigos tuyos, Señor, y podamos llevar a muchos, Señor, al conocimiento, Señor, del Evangelio, de la gracia. El Evangelio poderoso para salvar y restaurar vidas, Señor. Como cambiaste la vida de Pablo, Señor. Cuando tú tomaste, Señor, oh Dios del cielo, la vida de Saulo de Tarso y le transformaste en Pablo, Señor. Un hombre que entregó su vida, invirtió su vida, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a los gentiles. Gracias, Señor, porque fruto, Señor, de ese trabajo del apóstol Pablo, hoy estamos nosotros, Señor, siendo parte de tu familia, Señor, siendo tus hijos, Señor, porque fue de allí, Señor, donde salió el Evangelio, las buenas nuevas para todo el mundo, Señor. Porque hubo un hombre, Señor, que estuvo dispuesto a entregar su vida, Señor, a invertir su vida cuando le fue revelado, cuando recibió, Señor, la verdad. Cuando la verdad le fue revelada, Señor, entonces
no volvió atrás. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo, de cumplir el ministerio que recibió del Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, para que la iglesia vuelva a la senda, Señor, al camino, al fundamento de los apóstoles, al evangelio completo, Señor, al evangelio de la gracia, Señor. No al evangelio que se está diluyendo, Señor, en la motivación, en la prosperidad, Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación viene solamente por Él. Muchas gracias, Señor. Si usted todavía no ha tomado la decisión en su vida de aceptar a Jesucristo, yo le invito a que ore conmigo de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados. Hoy, Señor, abro la puerta de mi corazón. Te acepto, Señor, en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, por darme la salvación y darme la vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Continuaremos entonces con tu tiempo devocional Cita con Jesús. Bendiciones a todos y feliz día.